¿Cómo qué? Que tienes muchos inscritos en tu sesión de hoy. Ah, sí. Este, creo que es la sesión que hemos tenido más inscritos hasta el momento. Ah, qué bueno. Luego estos pacientes de estos temas del área legal y de responsabilidad, como que todo el mundo le saca la vuelta Pues sí, todo el mundo, y lo que pasa es que no los queremos ver, pero la realidad es que más tarde o más temprano tenemos que dar la cara. sí, sí es una realidad que no podemos evitar. Y ahorita, después de la pandemia, hubo un aumento de problemas porque pues la gente no tiene dinero y quieren sacar dinero de donde sea o no pagar. Entonces, hay evidentes errores que sí requieren una denuncia respectiva y otros donde se busca sacar la mejor ventaja en favor del paciente. Yo tengo la impresión que además, en mi experiencia personal, sobre todo con el asunto de los implantes, muchos tratamientos se quedaron atorados, se quedaron a la mitad y cuando finalmente regresamos de la pandemia nos encontramos que lo que había sido una situación posquirúrgica ideal para iniciar la prótesis ya se había complicado. Entonces, plantearlo a los pacientes y explicar y lo que dices tú, el paciente pues ya venía adelgazado económicamente por efecto de la pandemia, en fin, situaciones inéditas, creo yo. Es aquí donde, en base a esta experiencia, es importante establecer bien los protocolos de información, porque si bien pasó una cosa no esperada, pero igual el paciente puede enfermarse, cambiar de ciudad, regresan tiempo después. Y si no tenemos eso por escrito desde el momento que se establece el contrato de prestación de servicios, el paciente no entiende más que él ya pagó y quiere su trabajo tal y como se había propuesto en un inicio y ya pasaron 1, 2, 3, 4, un año y regresa como si no hubiera pasado nada. Entonces entramos ahí en el conflicto de quién tiene la razón. Y si no está por escrito, pues, ¿cómo podemos demostrar que la información fue dada? No, pues no puedes demostrar nada. Ahí entra en juego el arte de la negociación. Yo les digo, No está algo, sencillo. algo para lo que no estamos preparados es para argumentar nuestras razones. Bueno, en derecho los juicios se ganan en base a la argumentación de las partes. Y como no estamos preparados a esta situación, realmente a veces decimos unas explicaciones que son totalmente erradas o ilógicas y al paciente no le entran, entonces a veces nos metemos en problemas con las explicaciones. Hay una doctora del Colegio del Sur de Tamaulipas que dar una plática ya de esto mismo y luego me escribe para decirme que llegó un paciente, pasó lo mismo, desapareció por mucho tiempo, le hizo una rehabilitación completa de la boca y fue a ver a otro dentista, le retiran las prótesis y lo clásico, miren nada más qué porquería le hicieron. Y en eso, pues el paciente va y le reclama a la doctora, Claro. le reclama aquí hubo un error de comunicación entre el endodoncista y la rehabilitadora. El endodoncista deja unos algodones con un material temporal, no le informa a la rehabilitadora rehabilita sin percatarse de que estaba esto. Cuando el paciente va a otro consultorio, le quitan Sopas, estas se encuentran prótesis eso. y se encuentran eso, entonces entran ahí en un conflicto. Y entonces asesoro a la doctora que me escribe y entonces ella graba
la conversación y me la envía. Entonces cuando la reviso, ella le ofrece cambiarle los puentes y que no hay problema, y mire, es que mis puentes están bien. Entonces le digo yo a la doctora, doctora, porque primero le dije que entrenara sus argumentos con alguien, como si fuera el paciente y que se pusiera muy necio, o sea, negándole todo lo que la doctora pudiera ofrecerle. Entonces finalmente medio se entrenó. Y entonces pasa una cosa curiosa porque la doctora le ofrece al paciente una nueva rehabilitación. Cuando reviso la grabación le digo, doctora, ¿para qué se pone la soga al cuello solita? El paciente no está hablando en ningún punto de que esté inconforme con sus puentes. Únicamente le pide las nuevas endodoncias. Y usted solita Ándale. se está ahorcando ofreciéndole las endodoncias más un puente que el paciente no le está reclamando. Y entonces se queda, dije, revísela. Ya no se mete en problemas, ya no ofrezca más rehabilitación que arreglar las endodoncias. Póngase de acuerdo con su endodoncista porque él también tuvo responsabilidad en informar. Y resuelvan Y, el problema. exactamente. Y entonces dice la doctora, es que ya le dije que reconocí mi error. Le digo, Sí, no, doctora, nunca cometemos errores. O sea, diga usted, reconozco que cometí una omisión de cuidado de no revisar, más no que cometimos un error. Dije, porque igual nos estamos poniendo la soga al cuello. bueno. Entonces, ya Oye, sabes, te voy a interrumpir porque ya estamos casi en tiempo, faltan 5 minutos, no sé qué instrucciones perfecto. me están dando. Me dicen aquí que tú prefieres que las preguntas te las hagan en el momento, ¿verdad? Sí, porque luego nos perdemos en la plática. Entonces, si Bueno, pueden interrumpir, con todo gusto podemos hacerlo. ok, aquí hay una manita levantada. Es que no tengo mucha experiencia en este asunto del Meet. Ajá, Estaba yo acostumbrado al Zoom y al otro, al Teams, el de la Salle. pues yo Pero también, por eso el día que me hice la prueba con la persona que me indicó, con ahí David, me hice bolas ahí con todo, pero parece que vamos bien. hasta ahorita todo va en orden. De todas maneras, en caso de problemas, yo estoy en contacto con David y con Laura para que nos auxilien en cuanto sea posible. En caso Déjame sí, ver cómo andamos aquí de inscritos ya. Empezamos en 5 minutos, 4 minutos, a las 9 en punto. perfecto. ¿Eh? Bueno, y total, ¿en qué terminó el asunto de la doctora? Termina de contarme. Permítame. Permítame un segundito, tengo acá un Claro. problema técnico en la cochera. Regreso, no me tardo.
de regreso. Ahí estamos de nuevo. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, pues ya cerrando la historia, le hizo sus endodoncias, le cementó sus puentes y todos contentos. No se escucha. Tiene apagado su micrófono. Ahora sí, ¿ya me escuchas? Ahora sí, ya. Ok. Lo voy a desconectar un momento, ¿eh? Claro. Más bien usted da la bienvenida. Sí. Vamos a punto de empezar, Marco. Claro. Y ponemos el currículum. Ok. En cuanto pongan tu currículum, empezamos, Marco. Gracias. Ok. Muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Luis Carvajal, quien va a presidir la sesión de hoy. Y la sesión de hoy va a ser presentada por el doctor Marco Antonio Escobar, de quien tienen ustedes en pantalla su amplio currículum. Lo que tienen oportunidad de leerlo, quiero expresar la gran satisfacción que me da de tener la oportunidad de presentar a Marco en uno de nuestros webinars. No es la primera vez que tengo la oportunidad de presentar a un exalumno como conferencista y como profesor universitario. Para mí es tremendamente satisfactorio ver que quienes fueron mis alumnos ahora se están convirtiendo en mis maestros. Entonces, es un ciclo que se cierra, creo que es un ciclo natural de la historia del profesor universitario. Marco, buenos días, bienvenido a la sesión. No voy a leer todo el currículum del doctor Escobar. Sí quiero destacar algunas cosas, como que es egresado de la Universidad de La Salle Bajío, y no sé cuántos odontólogos hay con una maestría o una especialidad en odontología legal y forense en este país. No creo que sean muchos. No son muchos, que el doctor preside la Asociación Nacional de Odontología Forense en México y tiene reconocimiento internacional. En Perú es considerado prácticamente, lo que puedo yo ver aquí, es una especie como de consultor y profesor honorario de la Asociación Peruana de Odontología Forense y Legal. También creo que es destacable el que ha recibido reconocimientos al mérito odontológico por parte de la Asociación Dental Mexicana. Ha recibido reconocimiento también en la reunión dental de provincia del doctor Jaime Ávila Soto, que son dos reconocimientos que no muchos odontólogos pueden presumir de ello, de tal manera que eso pues me parece digno de destacar en su currículum. Y también como profesionista distinguido colegiado en el 2016 por el Estado de Guanajuato, y que preside el Consejo de Vigilancia del Ejercicio Profesional del Colegio Estatal de Odontología de Guanajuato. Creo que esos son puntos muy importantes relacionados particularmente con el tema que el doctor Escobar va a tratar con nosotros ahora. No voy a quitar más tiempo en esto. Marco, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Te cedo los micrófonos y nos ponemos todos atentos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar.
Esperemos no tener problemas técnicos con esta plataforma. Si alguna cosa sucede, me pueden decir, por favor. Y si hay dudas durante el desarrollo de la presentación, prefiero que me la hagan en ese momento para aclarar algunos puntos o algunas dudas, o incluso retroalimentarnos mutuamente con la información. Bueno, pues agradezco al doctor Luis Carvajal sus palabras y como siempre un gran maestro al que estimo mucho y que ha sido un ejemplo para todos nosotros a lo largo de todo este tiempo. Y agradecer al Grupo CAE Digital por la distinción que me hacen al invitarme a compartir con ustedes algo de lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Pues comenzamos entonces. Con excepción de las relaciones amorosas y la relación madre-hijo, probablemente ninguna otra relación entre seres humanos haya suscitado tanto interés a lo largo de la historia como la relación médico-paciente. Para el caso nuestro, la relación odontólogo. Admirables y vertiginosos cambios desarrollados en el ejercicio de la profesión en el mundo contemporáneo, la relación médico-paciente sigue siendo la piedra angular del acto médico. La reflexión ética que nos recuerda que la relación médico-paciente es ante todo un encuentro interpersonal en el que ambas partes deberán conjuntamente con la información apropiada tomar las decisiones más correctas para un caso específico, siempre bajo el marco de los principios de la bioética y los derechos fundamentales que como personas todos tenemos. ¿Sí? En el siglo pasado, la relación médico-paciente comenzó a entrar en crisis debido a la deshumanización, la despersonalización del acto médico, la objetivación del médico y la mala praxis. Esto da lugar a un distanciamiento emocional que trae como consecuencia en la sociedad tomar conciencia de los abusos de odontólogos y médicos, teniendo como resultado la pérdida gradual de la confianza en nosotros como profesionistas. Cuando terminamos la licenciatura y decidimos abrir nuestro consultorio o nos invitan a trabajar en un consultorio o clínica, además de todos los trámites legales que ello implica, adquirimos un contrato de prestación de servicios profesionales sin que exista un documento específico para ello. Basta con que ofrezcamos nuestro servicio profesional y aceptemos recibir y atender a un paciente. En ese momento establecemos una relación contractual odontólogo-paciente y debemos responder por él. La sofisticación creciente de los procedimientos de diagnóstico y terapia han impuesto una barrera tecnológica entre el odontólogo y el médico y el paciente. La aceptación de la salud como un derecho, con el consiguiente crecimiento de la demanda por la atención de salud y la introducción de las leyes de mercadotecnia han llevado a que el paciente sea visto más como un objeto de lucro que como una persona doliente y que necesita ayuda para todos sus problemas de salud bucales y sistémicos. Al tiempo que la admiración que produce la realización de verdaderas proezas médicas, también aumenta la insatisfacción de los usuarios por los sistemas de salud, por la ausencia de valores éticos que provocan una severa crítica y enjuiciamiento de la profesión odontológica y médica por la opinión pública y la prensa, más atenta cada día a los casos de mala práctica y negligencia médica y odontológica, con la consecuente pérdida de la confianza y devaluando el prestigio de nuestra profesión. Y no es raro ver en las noticias tan tristes como estas, donde una niña o un paciente o un adolescente pueden sufrir graves lesiones, incluso la muerte, cuando cae en manos de un odontólogo sin escrúpulos, sin ética y sin valores. Laing distingue en la estructura de la relación médico-enfermo 4 aspectos principales. Primero, el fin propio de la relación. Y el fin propio de la relación clínica es la salud del paciente. Como punto 2, el modo de convivencia que en ella se establece. 3, el vínculo propio de la relación. Y finalmente, la comunicación propia entre el médico y el paciente. Este punto es el vital.
Una comunicación empática, asertiva y adecuada a las características del paciente va a hacer la diferencia en la satisfacción o insatisfacción del paciente y como consecuencia la probabilidad de que tengamos una demanda legal por una insatisfacción por falta de comunicación. La auténtica relación médico-paciente donde se integraban la amabilidad, la empatía por su padecimiento, la procura por su bienestar y la confidencia, todo se ha ido diluyendo en el transcurso de los años y ha emergido en su lugar solo el interés económico, haciendo a un lado el respeto por la dignidad de la persona que nos llevará irremediablemente al conflicto. ¿Sí? Y entonces entramos de lleno en el tema de la plática, el conflicto odontólogo-paciente y cómo podemos evitarlo. Es muy triste cuando vemos a algún colega que nos llama ante la situación porque ya fue demandado, porque ya fue citado en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico por una inconformidad, o cuando ya el proceso legal va en el área civil o en el área penal. El programa odontológico universitario es creado con la finalidad de capacitarnos en la teoría y en la práctica clínica para desempeñar con éxito nuestra profesión de odontólogos. Y es preocupante que los pacientes refieran que los mayores problemas en su salud bucal iniciaron o empeoraron justamente cuando fueron con el dentista. Ya tenemos a varios años en la profesión odontológica y probablemente la gente más joven no ha tenido oportunidad de escuchar estas historias tan tristes, tan lamentables, de los pacientes cuando se quejan del maltrato, del abuso, del engaño y del fraude que cometen los dentistas en el ejercicio de su profesión con la una finalidad de obtener el dinero del paciente. O díganme ustedes si creen ustedes que esto fue hecho con la pericia, con la técnica apropiada, buscando preservar la salud del paciente en el tiempo. Obviamente no. Aquí obviamente se trabajó de la manera inapropiada y esto generó la mutilación del paciente, una pérdida de un órgano, la pérdida de una función, y se fijan ustedes, es un central superior. Imagínense ustedes esto si se dedican a la docencia, si se dedican a atender a público, si son licenciados, si son médicos. ¿Creen ustedes que esto es razonable en la práctica odontológica? Se mutila al paciente, se deja a responsabilidad del laboratorio las terminaciones, las características, y únicamente uno se dedica a cementar y a cobrar, sabiendo que a la vuelta del día el paciente va a tener problemas de filtración, problemas de caries y eventualmente puede perder su dinero invertido, su salud y su órgano dental. Esto es actuar con la mínima o escasa o nula ética profesional. Y esto irremediablemente en el paciente consciente, aconsejado por la familia o con un conocido abogado, tendrá los elementos en la mano para poder presentar una queja por responsabilidad profesional. El jurista Juan Luis González Alcántara, en su libro La responsabilidad civil de los médicos, opina: la relación médico-paciente se tipifica en el contrato de prestación de servicios profesionales. El objeto es una obligación de hacer y consiste en atender al paciente con toda la diligencia y pericia, cosa que en los casos anteriores vimos que no existe. Es la de prestar los cuidados que la profesión odontológica le aconseja en el tratamiento de la enfermedad del paciente y éste está obligado al pago de los honorarios convenidos desde un principio. Para que el contrato de prestación de servicios médicos tenga validez, se requiere el consentimiento de ambos contratantes. Los elementos de validez son que el médico cuente con una cédula profesional y o un certificado de especialidad expedido por la autoridad competente. Es la capacidad legal de los contratantes, la licitud del objeto y la carencia de vicios en el consentimiento. ¿Qué significa esto? Que no podemos ostentarnos como lo que no somos. Si tomamos un diplomado en implantes, no somos implantólogos.
Si tomamos un curso y un diplomado de ortodoncia, no somos ortodoncistas. Y si hacemos lo mismo con odontopediatría, no somos odontopediatras. Ostentarse como lo que no nos respalda con un documento legal es meternos en problemas por usurpación de funciones y falsedad. Y se nos puede reclamar legalmente. Y la capacidad legal de los contratantes es muy importante. Recordemos que los menores de edad no tienen capacidad legal para decidir. Personas mayores que no comprenden la situación de lo que se les está planteando o proponiendo no tienen capacidad legal. Y personas con alteraciones neurológicas o discapacidades neurológicas tampoco son competentes legales. Por lo tanto, debe de acudir una persona mayor de edad responsable de estos pacientes para evitar meternos en problemas. El establecimiento de una relación terapéutica implica desde un primer momento que el odontólogo se responsabiliza de la salud del paciente que acude a él. Y por tanto, mientras la relación persista, estamos obligados a atender lo mejor que sea posible desde un punto de vista científico y ético. La alianza terapéutica que se establece entre médico y paciente se basa en la relación de confianza que se inicia a partir de la primera entrevista. Por ella, ambos deciden colaborar juntos para intentar lograr un objetivo común: combatir el trastorno por el cual acude a nuestro consultorio, ¿sí? Por eso es muy importante que en la primera entrevista, que es cuando se establece la situación contractual y se elabora el expediente clínico y el primer consentimiento para poder atender al paciente, es muy importante la relación que establezcamos de confianza con el paciente. La actitud más adecuada es precisamente la que corresponde a la situación que representa, la de un profesional dedicado a mejorar la salud de las personas que acuden a él, no a empeorarlas, lo cual supone cierta proximidad interpersonal, pero hay que mantener un respetuoso distanciamiento. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en la que dos o más personas entran en oposición o en desacuerdo, porque su posición, sus intereses, sus necesidades, sus deseos o sus valores son incompatibles o se perciben como incompatibles. Aquí juegan un papel muy importante las emociones y los sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de la resolución del conflicto. En la perspectiva tradicional racionalista, el conflicto es entendido como algo muy malo. Resulta de un organigrama confuso, es una comunicación deficiente o la incapacidad de los protagonistas en el conflicto. Conflicto siempre lo asociamos con violencia, con disfunción, con patologías, y como consecuencia es algo que todos queremos evitar. El conflicto es considerado como un elemento que acaba por perjudicar el funcionamiento de la organización. Por eso siempre buscamos una sociedad, buscamos empresas, escuelas, consultorios sin conflictos. Tenemos que diferenciar cuando se presenta un problema y cuando se presenta un conflicto. El problema hace énfasis en la objetividad y el conflicto presenta un énfasis en la subjetividad. ¿Qué diferencias tenemos entre problema y conflicto? Bueno, un problema es una molestia, es una queja, es un hecho encontrado o demostrado, es un asunto que muchas veces no se puede solucionar. Es una situación en la que se observan dificultades y es una incomprensión que se produce en base a un asunto. El conflicto es un desacuerdo entre las partes. Es un enfrentamiento entre las personas por algún motivo. Es una contraposición de intereses sociales, económicos o por diferentes puntos de vista. Es una discusión entre dos o más personas que finalmente no llegan a un acuerdo y son acuerdos que no son consensuados en dos o más grupos de personas. ¿Por qué vemos el conflicto como algo negativo? Porque lo relacionamos en la forma en que generalmente se resuelven los conflictos, en violencia. Enfrentar un conflicto significa para mucha gente quemar mucha energía y perder mucho tiempo. La mayoría sentimos que no hemos sido educados para enfrentar un conflicto de manera positiva y por lo tanto no tenemos recursos para hacerle frente. El conflicto se relaciona con la violencia y esto nos genera una gran resistencia a cambiar.
¿Cómo transformar esta visión negativa del conflicto en algo positivo? El conflicto es inherente, es necesario en las relaciones humanas, es inevitable que entremos en conflicto. Entramos en conflicto cuando a mí me gusta el azul y tú prefieres el rojo. Entramos en conflicto cuando yo lo prefiero frío y tú lo prefieres caliente. Entramos en conflicto cuando yo quiero ver una película y tú quieres ver otra. Yo quiero ir al cine y tú prefieres ir a tomar el café. Siempre estamos en conflicto. Nunca estamos en total acuerdo con las personas. Es algo inevitable. Porque el conflicto es una expresión de una necesidad. El conflicto, si lo vemos de manera positiva, es una oportunidad de desarrollo personal y una mejora de la convivencia. Es una consideración de la diversidad y la diferencia como valor. El conflicto, como lo hemos visto en la política, es una palanca de transformación social. En definitiva, no es la presencia del conflicto, ¿sí?, sino lo que hacemos para evitar el conflicto. ¿Cuáles son los elementos del conflicto? El conflicto tiene 3 elementos: las personas, los problemas y el proceso que se le da al problema para evitar llegar a generar un conflicto. El conflicto como un proceso tiene 3 fases. La primera es una satisfacción, una necesidad de satisfacción no realizada. Cuando no tenemos una necesidad de satisfacción y no está realizada de la manera adecuada, pasamos a la fase 2, que se genera un problema. Si no tenemos las herramientas para frenar en esta segunda etapa el problema, irremediablemente pasará a la fase 3, donde el conflicto será una crisis y entraremos en una disputa que genera mucha pérdida para todos. Por eso el término de prevención es muy importante. ¿Y qué es la prevención? Prevención es el desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar el conflicto en sus inicios. No hablamos de prevención. Prevenir es evitar. Pero cuando la prevención ya no surtió efecto y entramos en un problema, tenemos que tener la capacidad, la habilidad y la estrategia para abordar el conflicto en el inicio y evitar que esto se transforme en una crisis donde todos saldremos perjudicados. En México, hasta hace 10 o 15 años se han conocido y ejercido acciones civiles o penales en contra de médicos y más recientemente en contra de odontólogos por la comisión de presuntas intervenciones o atenciones profesionales con resultados adversos, al haber provocado daños supuestos o daños reales a la salud y hasta haber provocado la muerte de sus pacientes o por el incumplimiento de lo acordado inicialmente. Recordemos que lo que no está escrito jamás existió. Entonces entramos en una falta profesional, que la podemos definir como la acción u omisión por parte del odontólogo de prestar apropiadamente los servicios que está obligado en su relación profesional con el paciente. Esto da por resultado un perjuicio a este. Los delitos se cometen únicamente por 2 circunstancias: por acción o por omisión. La acción es hacer y omisión no hacer lo que se debió hacer. Y aquí se genera una falta que puede terminar en un conflicto y en una demanda legal. En relación médico-paciente, la documentación, los testimonios y la confesión cobran importancia en los casos de denuncia por responsabilidad profesional, malpraxis del acto médico o del acto odontológico. Por eso es importante que la documentación de nuestros pacientes esté al día con los requerimientos legales por si algún día tenemos la necesidad de enfrentar un conflicto, tengamos los elementos probatorios de que nuestra profesión está desarrollada dentro de los marcos legales y que hacemos las cosas con los protocolos científicos actualizados. ¿Cuáles son las principales causas de conformidad del paciente o su familiar? Falta de comunicación entre el odontólogo y el paciente. Esto es vital, la falta de comunicación entre nosotros y nuestros pacientes. Emitir falsas expectativas por parte de nosotros hacia el paciente, ¿sí? No, hombre, con usted ya va a poder comer todo, olvídese, sus dientes van a quedar blancos por mucho tiempo, con esto ya sus dientes se van a quedar derechitos, no se le van a enchuecar, los implantes son para toda la vida, va a poder comer de todo.
Crear falsas expectativas es meternos en problemas. Impuntualidad. Yo no sé por qué, pero los odontólogos se han vuelto un referente de la impuntualidad. Creo que debemos de cambiar eso, porque nosotros no podemos esperar al paciente 15 minutos, pero sí podemos hacer esperar al paciente media hora. Entonces hay que ser congruentes. Si queremos puntualidad de nuestra gente, de nuestros pacientes, de nuestros empleados, nosotros debemos de ser los primeros en ser puntuales. El uso y manejo equivocado de materiales. Si no tenemos la pericia para manejar alguna técnica o algún material, mejor capacitémonos o pidamos ayuda y no nos metamos en problemas. Hacer procedimientos no indicados o simular tratamientos. Incumplir las obligaciones cuando no tenemos un expediente clínico y sus respectivas notas de evolución. No contar con el consentimiento informado del paciente. Insatisfacción del paciente por lo que se le ofreció. El paciente pagó por una cosa y termina con otra. Carencia de auxiliares en el diagnóstico. Un mal diagnóstico significa una mala planeación y una mala planeación significa un mal tratamiento. Anteponer técnicas rehabilitadoras tradicionales a las preventivas más conservadoras. Prevalencia de intereses personales del odontólogo a los del paciente. Ejercicio de la profesión sin las acreditaciones legales respectivas. Errores en el diagnóstico y como consecuencia errores en el plan de tratamiento. Demorar de manera injustificada los tratamientos y no canalizar a una atención especializada y multidisciplinaria cuando el caso así lo requiera. Y comentaba con el doctor Carvajal esta situación que es muy común cada vez, que el paciente se queja para no pagar y además obtener un beneficio económico, ¿sí? Porque caras vemos, intenciones no sabemos. Es más común que el paciente deje avanzar el proceso, se ausente, no regrese, demore sus citas, generar un daño para entonces reclamar un mal procedimiento, negarse a pagar y además amenazar con demandar si no se le regresa su dinero. Y hablamos ya mucho del acto médico. ¿Y qué es el acto médico? La legislación mexicana en el ámbito de la legislación comparada ha definido lo que ha de entenderse por el acto médico. Es toda clase de examen, intervención, tratamiento e investigación de un paciente o razonamiento clínico con fines de protección a la salud. E incluye lo que hacemos nosotros todos los días. Actos de prevención, diagnóstico, prescripción, recomendaciones terapéuticas y rehabilitación, siempre llevados a cabo por el personal de salud o por el auxiliar bajo nuestra responsabilidad. Somos responsables de lo que el auxiliar haga por indicaciones nuestras. La finalidad ilícita no es otra que proteger la salud, y el acto médico es legítimo cuando se realiza en apego a la ley, a la lex artis, y se ha recabado en debida forma el consentimiento del paciente o su representante legal, siempre previo al procedimiento a realizar. El paciente no puede firmar el consentimiento ya una vez que se inició el tratamiento. La no formalidad. Bajo esta característica, la regla es que el acto odontológico médico no requiere una forma escrita para contratar el servicio. Sin embargo, la documentación del acto odontológico sí es obligatoria en el expediente. El contrato médico genera derechos y obligaciones para las partes, y el desconocer nuestras obligaciones es un factor importante de responsabilidad. ¿Qué causas afectan negativamente a la relación odontólogo-paciente? Impersonalidad con el trato del paciente, actitud del juez por parte del médico y arrogancia del odontólogo. Porque, pues, no soy perfecto, pero soy odontólogo y es casi lo mismo. El odontólogo se ha vuelto soberbio, no acepta opiniones, no acepta consejos, todo lo quiere hacer él, todo lo sabe. ¿Sí? Es poderoso. Y entonces entramos en un conflicto. No aceptamos consejos, no aceptamos recomendaciones, no pedimos ayuda, no pedimos interconsultas. Todo lo queremos hacer porque siendo odontólogos ya sabemos todo. No nos podemos equivocar. Y entonces nos consideramos unos superhéroes y hacemos tratamientos heroicos que terminan en fracaso
tenían inconformidad del paciente y terminamos con un proceso legal. Entonces, podemos hacer barbaridades como la que aquí se presenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy odontólogo, yo sé lo que hay que hacer, yo sé que ya me tomé un tutorial en YouTube, mi compadre me aconsejó y me asesoró y me dijo, no te preocupes, esto es así, no hay problema, yo tengo años haciéndolo, nunca pasa nada. Nos metemos en problemas. Y entonces comienzan las quejas, comienzan las denuncias y comienza el desprestigio de esta profesión por, si podríamos llamarlos colegas, que no tienen la mínima ética, el mínimo sentimiento de responsabilidad y van de barbaridad en barbaridad con el único fin de sacar dinero. Muchas de las fotografías que tienen mi nombre escrito son fotografías que he tomado yo en el consultorio, como esta de esta paciente, que fue por una pigmentación en un central, le ofrecen un tratamiento de 3 dientes en porcelana, y en lugar de desmanchar un diente, terminó perdiendo 3. ¿Crees que sea ético esto? Y entonces viene el razonamiento primario, culpable. Y a veces hay situaciones tan desafortunadas como esta. Una dentista en Querétaro fue detenida por policías de investigación del delito al complementar una orden de aprehensión por el delito de homicidio culposo. La víctima, un niño de 7 años, que falleció al momento que la hora imputada le estaba haciendo un procedimiento de tal. Imagínense ustedes la responsabilidad que tenía. La víctima llegó al consultorio en compañía de su padre para atenderle un fuerte dolor en muela. La dentista realizaba la intervención médica y aplicó anestesia sin percatarse que el infante dejó de presentar signos vitales. Se le murió en el sillón. Fue detenida por policías de investigación del delito en la Fiscalía de Querétaro por responsabilidad de homicidio culposo de un niño que fue llevado al consultorio por un dolor. La investigación dio los suficientes datos de prueba para integrar una carpeta de investigación y suficientes datos para emitir una orden de aprehensión. Puede alcanzar hasta 10 años de cárcel. Imagínense cualquiera de nosotros en esta situación, 10 años de nuestra vida por un error que pudo haber sido previsible. Esto fue diciembre del año pasado, está recientito. Imagínate pasar Navidad, Año Nuevo, bajo investigación y eventualmente en la cárcel. Falleció por la anestesia que le fue aplicada y fue vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo. Y se castiga, según el Estado de Querétaro, de 7 a 10 años de prisión. Varía por cada estado las penas, pero son muy similares. ¿Dónde pudieron haber encontrado elementos suficientes como para poder vincular a esta persona a un proceso? Básicamente se me ocurre un expediente clínico incompleto y una carta de consentimiento por parte de los padres donde se advierte la posible reacción a la medicación que no existe, que es incompleta o que es insuficiente o que no hubo la suficiente explicación verbal al paciente, al padre del paciente que es el responsable. De otra manera, no se podría vincular a proceso porque existen los elementos que dan certeza que el paciente fue informado previo al procedimiento que algo podía salir mal. Si no fue informado, pues se le informó de manera verbal, pero no existe un documento escrito, no hay manera de probar que cumplimos con lo que la ley exige, y entonces podremos ser vinculados a proceso. De todas maneras, debemos tener presente que el consentimiento informado, no importa cuántos tengas firmados, 10, 20, 30, no va a legitimizar una conducta negligente y, por lo tanto, no nos va a librar de una sentencia judicial que nos debe. ¿Por qué el consentimiento informado no nos va a librar de una acción judicial? Porque aun cuando tengamos el consentimiento informado, si el perito en la investigación y en la emisión de su dictamen
logra demostrar que la persona, aunque tenga el consentimiento informado, actuó de manera negligente, imprudente o no tenía la pericia, seremos vinculados a un delito y por lo tanto nos aplicarán una sanción. ¿Sí? El consentimiento no justifica conductas negligentes. Por eso, dice este tip, nunca sabes quién está viendo nuestro trabajo, nunca sabes quién está viendo tu desempeño y no sabes cómo evalúan tu imagen. Así que debemos dar siempre lo mejor, aunque creamos que nadie lo está viendo. Y dice abajo, haz de tu imagen una herramienta del éxito. Hablas con los pacientes y como saben pues que me encanta el área forense, siempre me platican de los asaltos, los robos y los demás. Dice, pero ¿cómo se dieron cuenta que llevaba? Yo les digo, siempre hay alguien que nos está observando. En la calle, en el centro comercial. Ahorita la delincuencia ha tomado la posesión del país, de las calles, de nuestras oficinas, de nuestras colonias. Siempre hay alguien que nos está observando. En la consulta siempre hay alguien que nos está observando cómo nos desempeñamos. Hay que ser cuidadosos con eso. La ausencia de consentimiento informado nos genera problemas. Cuando nosotros o un ser querido de nuestra familia tenemos que buscar atención odontológica o atención médica en un hospital, en una clínica, en un consultorio, lo normal es que ustedes y nosotros tengamos absolutamente confianza en la habilidad y la competencia del profesional de la odontología que nos va a atender. Sin embargo, se debe saber que quien provee este servicio odontológico o médico pueden ser completamente incompetentes o no estar con la suficiente capacitación en el desarrollo de sus funciones. De hecho, en muchos hospitales y particulares tienen ya contratadas pólizas de seguros para cubrir las responsabilidades médicas y defenderse de negligentes actuaciones que dan lugar a lesiones en el paciente y en algunos casos su muerte. Finalmente, el seguro es de responsabilidad civil, pero no nos libra de la responsabilidad penal. Y menos si se demuestra que el odontólogo carecía de la técnica, de la pericia, y falsificó y se ostentó como lo que no es, y se actuó de manera irresponsable y negligente. Si un odontólogo o un médico no le informa completamente de los peligros o riesgos inherentes al tratamiento que se le va a aplicar y desgraciadamente algo sale mal, como consecuencia, es posible que el paciente, su familia o su representante legal tengan elementos suficientes para plantear un caso de negligencia, comenzando con la ausencia del consentimiento informado, donde se le debe informar al paciente de los riesgos posibles. Prestar consentimiento es un derecho del enfermo e informar es una obligación nuestra, que si además la plasmamos en un documento, va a servir para demostrar que el enfermo sí fue informado del objetivo de lo que se le iba a hacer y que en base a la información asumió el riesgo de la medicina y de la odontología y que se involucró tomando una decisión junto con nosotros. ¿Sí? Pero tiene que haber un documento que demuestre que así fue. La palabra no existe. Se ha establecido que la no advertencia al paciente de los riesgos de la intervención y sus alternativas hacen que el odontólogo o el médico sea quien asuma los riesgos por sí solos, en lugar del paciente o de la persona llamada a prestar su consentimiento después de una información apropiada y entendible. El punto de partida de la investigación de la controversia es la identificación de la buena o de la mala praxis. Por eso tenemos que tener un control de los riesgos que pudieran suceder. Esta la tomé en internet y vean, o sea, no es posible que alguien pueda, bueno, sí es posible porque lo estamos viendo, que alguien pueda cometer tal abuso en contra de una persona en base a su poca capacidad de entender y en base él en su poca capacidad de atender, de realizar el procedimiento ofrecido. Pero son casos reales que se ven.
Entonces, ¿por qué se imputa responsabilidad al odontólogo si no hay negligencia en un tratamiento? Pues porque la salud del paciente es cosa del paciente, porque actuamos sobre personas que tienen enfermedades, que tienen derecho a conocer qué les está sucediendo y tienen derecho a saber qué tratamientos se les pueden administrar y ellos decidirán finalmente qué riesgos desean correr. Por eso tenemos que tener tratamientos alternativos y ofrecer una gama de tratamientos posibles al paciente, más características, y juntos tomar la mejor decisión para él, ¿sí? Porque la medicina no es una ciencia infalible y los medicamentos tienen efectos secundarios, los tratamientos y las cirugías pueden salir mal, es el propio enfermo quien tiene que decidir qué riesgos desea asumir, qué riesgos desea correr en base a la información proporcional. Solamente él puede decidir. No podemos decidir nosotros por el paciente. Por resultados negativos que no obedecen a una mala praxis, sino a alguno de los riesgos posibles o efectos secundarios de una medicación, tratamiento u operación, la imputación de responsabilidad se va a realizar en base a una falta de consentimiento informado por el paciente. Hoy el consentimiento informado es una medida que da seguridad increíble al paciente y por lo tanto nos da seguridad a nosotros. Y este acuerdo es lo que hace legítimo el acto odontológico y el acto médico. Si no hay un consentimiento, no podemos comenzar un tratamiento. ¿Qué indicaciones tiene el expediente clínico? La historia clínica debe caracterizarse por ser un documento veraz, es un documento legal, constituye un derecho del paciente. No cumplir con el expediente clínico puede incurrir en un delito tipificado en el actual Código Penal como un delito de falsedad documental. La base de una acción civil o penal será el expediente clínico, pues es ahí donde se plasman o se supone deberían de plasmarse todos y cada uno de los actos ejecutados por el odontólogo y todo el personal de salud que forma parte de la atención y cuidado del paciente. No contar con el expediente clínico. He tenido situaciones donde algunos colegas me han buscado para algún tipo de asesoría y de pronto me presentan historias clínicas de estos cartoncitos que se venden en las expos, donde por un lado tiene un interrogatorio y por otro lado tiene un control de pagos. Es totalmente fuera de la ley eso. No nos respalda absolutamente nada. El expediente clínico y el consentimiento informado nos otorgan la capacidad legal para iniciar un tratamiento. Es obligatorio, es la aceptación por parte del paciente, es una ficha de identificación del paciente, es un derecho del paciente, es propiedad nuestra, es privado, confidencial y secreto, y la ley nos dice que debemos de conservarlo 5 años. ¿Sí? Y seguimos viendo esto. Niña de 4 años muere, luego de ir a una consulta en Puebla por negligencia médica. De acuerdo con los familiares, la niña de 4 años llamada Ariadne fue llevada al consultorio por un dolor de muelas. El dentista y su papá, quien la hizo de anestesiólogo, le aplicaron anestesia general a la menor, ojo, sin pedir permiso a los padres. No había un consentimiento de los padres para el procedimiento. Tras el fallecimiento, se presentó una denuncia en la Fiscalía de Puebla por el delito de homicidio. ¿Y qué creen? El dentista se encuentra prófugo. Entonces, una mala decisión, tomar con ligereza el procedimiento, no tomar las precauciones ya como rutina, nos puede llevar a tener un grave trastorno y podemos echar a perder toda nuestra trayectoria, todo nuestro patrimonio. Ese dentista anda prófugo con la esposa, anda prófugo con el hijo, tuvo que abandonar todo, se anda escondiendo y su padre también porque la hizo de anestesiólogo. Todo tirado a la basura por una ligereza y una omisión de cuidado.
Cuando se va a realizar un procedimiento diagnóstico de rehabilitación quirúrgico, siempre debemos dar el permiso para que se realice. No se tiene que realizar ningún tratamiento que no se desea, ojo, o que no se haya entendido plenamente. Es un derecho del paciente y el omitir esta situación es una violación a sus derechos fundamentales. El proceso de información y toma de decisiones en el ámbito asistencial tiene su fundamento en los derechos humanos y concretamente en el derecho a la libertad de una persona para decidir sobre su propia salud. Esto constituye el correlato jurídico del principio de autonomía, que nos dice: todo ser humano de edad adulta y juicio sano tiene derecho a determinar lo que debe hacerse con su cuerpo. Y un odontólogo que realiza una intervención sin el consentimiento de su paciente comete una agresión por la que se le puede reclamar legalmente. Entonces, pasamos de una acción a un problema y entramos en una crisis que nos va a llevar irremediablemente a un conflicto legal. Realizar correctamente la historia clínica, definiendo lo más preciso posible y por escrito lo que se le ofrece al paciente y que éste lo entienda plenamente. Por favor, no realizar trabajos para los que no estamos capacitados y debemos registrar fotográfica y radiográficamente las condiciones en las que llegó el paciente y cómo se va del consultorio. Todo esto en un documento elaborado expresamente para eso, porque todo lo que no está acreditado en el expediente clínico jamás existió. No podemos decir: señora, recuerda que yo le dije que sus implantes podían tener un problema de inflamación gingival si no se pillaba. No, no me acuerdo. Es que yo le dije aquí, fue el día 24 a las 10 de la mañana. No me acuerdo. Es que yo se lo dije. Si no está escrito en el expediente, jamás existió. Si el paciente no tiene ese documento en su mano y usted es una copia firmada por el paciente, esa charla jamás existió. No hay manera de demostrar su palabra contra la del paciente, porque el paciente en este caso es la víctima. Y quien va a tener credibilidad en un tribunal es la víctima, no el odontólogo. Por eso tenemos que tener los documentos al día. Este es el dentista, hasta con fotografía y todo, ¿sí? Donde después de aplicar una sobredosis de anestesia, la niña falleció. Entonces ahora no lo ubican a él, ni a la esposa, ni a su hijo, ni a padre, ni nada, y es negligencia médica. Aquí tiene dos elementos de culpa: negligencia médica y homicidio culposo. ¿Por qué entramos en conflicto en una relación? Porque nosotros y los pacientes tenemos sentimientos y tenemos emociones. ¿Sí? El conflicto se genera cuando nuestros principios no son los mismos, cuando nuestra posición no es la misma, cuando nuestra necesidad no es la misma, cuando nuestros valores no son los mismos y cuando nuestros intereses entran en contraposición. Por esto es importantísima la selección del paciente, analizar sus necesidades, sus pretensiones, sus expectativas y, muy importante, debemos revisar el lenguaje no verbal del paciente. El paciente que entra callado, que poco te habla, que no te mira a los ojos, cuando le preguntas, sí, quede claro, señor González, con la explicación que le di, y si te queda viendo y mueve ligeramente la cabeza y tú le preguntas, no me entendió, ¿verdad? Y te dice, la verdad es que no, va de nuevo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener los elementos, una hoja para explicarle gráficamente, un pizarroncito de los que se borran para hacerle un dibujo y que, ahora sí ya le entendí. Aquel paciente que te saluda y te aprieta muy fuerte la mano, o aquel que apenas si te toca, ¿sí? Aquel que llega con los hombres, aquel paciente que llega con el cabello teñido a sus 80 años y el bigote teñido y ni una cana y combina el zapato con la ropa y todo lo demás, o aquel que
tiene como 3 días que no se baña. O sea, todo esto es muy importante para seleccionar al paciente y ofrecerle un tratamiento que podamos llevar al final del día de manera satisfactoria para ambas partes. Por eso es muy importante analizar al paciente. Y algo muy importante que hay que analizar ahora es algo que yo estoy haciendo en el consultorio, o lo que estamos haciendo ya en el consultorio, es preguntarle al paciente cuántos episodios de COVID tuvo. Porque recordemos que el COVID genera alteraciones neurológicas. Y el paciente cuando te dice que tuvo 1, 2, me acaba de llegar un paciente que van 4 veces que le da. Entonces podemos sospechar que este paciente ya no es el mismo antes de que le diera el COVID ahora. Porque cada que nos infectamos de COVID nos deja una secuela. Entonces, estas secuelas pueden ser olvidos, y no se acuerda de lo que le dijimos, pueden ser cambios de actitud emocional, puede estar medicado, pueden tener alteraciones emocionales, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante que sepamos cómo vamos a manejar ese paciente. Debemos de extremar los cuidados, extremar las explicaciones y de preferencia, si lo vemos necesario, pedir un testigo. Y es el posoperatorio quizás el de mayor problema, ya que la observación de cuidado recae sobre el mismo paciente y sobre sus familiares. Por eso es que la selección del paciente es fundamentalmente importante. Debemos de seleccionar al paciente para poderle ofrecer un tratamiento que pueda continuarse por mucho tiempo en su boca. Y dice Woody Allen, no conozco la clave del éxito, pero sé la clave del fracaso. Y esta es tratar de complacer a todo el mundo. El paciente no quiere lo que le ofrecemos, quiere lo que ella vio en internet. Quiere igualito a su comadre, porque su comadre no va a ser mejor que ella. ¿Sí? Quiere las cosas porque su esposo la anda dejando por otra. Entonces, son pacientes que nunca van a estar conformes con lo que desean. Entonces, no podemos complacer al paciente. Hay que ofrecerles tratamientos reales, realizables y ser muy claros en las expectativas a corto, mediano y largo plazo. No podemos complacer al paciente porque ahora con el internet el paciente ya sabe qué es lo que tiene, ya sabe cuáles son las alternativas de tratamiento, ya sabe qué puede pasar y también ya sabe cuánto le podemos cobrar. Todo por su investigación en internet. Por eso, cuando decidimos curar a alguien, debemos de preguntarle si está dispuesto a renunciar a todo aquello que lo llevó a estar enfermo. Todos tenemos pacientes que te dicen, doctor, entonces esto ya es para toda la vida. Señora, señor, nada es para toda la vida. Ni el carro más lujoso y costoso le va a durar toda la vida. Oiga, pero ¿por qué se desgastó? ¿Por qué se rompió? Pues porque todo lo que se usa se gasta y eventualmente se rompe. Hasta los aparatos electrónicos se gastan, los focos tienen una determinada vida, las pilas de nuestros celulares tienen un periodo de vida y el más caro se va a descomponer algún día. No podemos garantizar que esto va a durarle toda la vida. Seamos realistas y no nos metamos en conflictos. Seamos muy claros, ¿sí? Debemos de ver si el paciente está dispuesto a renunciar a sus hábitos nocivos para poder ofrecer un tratamiento y si no, entonces mejor busquemos otro tratamiento que sea más realista y si no, pues bueno, prefiero yo perder 20,000 pesos que meterme en una bronca de 200,000 pesos, porque el paciente no se conforme. Esto lo vemos todos los días. Doctor, la resina se me volvió a fracturar. ¿Y qué estaba haciendo? Nada, doctor. Le estaba comiendo una tortilla de harina, ni dura estaba, y le di el jalón y se cayó el pedazo de vida. ¿Sí? Entonces, ya saben que nuestros principales enemigos son el pan Bimbo, las tortillas de la tía Rosa y los churritos, porque esos rompen todo. El paciente, nosotros en la historia clínica tenemos un apartado extra que dice, marque sí o no si tiene los siguientes hábitos. Morderse las uñas, morder hielos, morder clips, morder plumas, pelar cables, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en base a eso vamos a poder determinar qué hábitos tiene el paciente y tengo una idea más clara qué sí le puedo ofrecer y qué de plano ni se lo voy a mencionar. Porque si se lo menciono lo va a querer, pero en base a sus hábitos sé
que no le va a funcionar o que no le va a durar. Entonces tenemos también que ser muy cuidadosos y además de lo que la ley nos exige en la conformación del expediente clínico en la entrevista, podemos añadir algunas otras cositas que nos den certeza de que, qué hábitos tiene el paciente y qué podemos ofrecer. Por eso ser profesional no es tener un título. Ser profesional es saber lo que estamos haciendo. Y si sabemos lo que estamos haciendo, seguramente lo vamos a poder terminar con éxito. El inicio de un tratamiento exitoso que termine en el agradecimiento y la recomendación del paciente con todo el mundo, ¿sí? O en un fracaso que genere la inconformidad, la lesión a los tejidos o la pérdida del diente, es definitivamente el diagnóstico. El diagnóstico es parte fundamental de poder ver. Ya vimos que tenemos que tener la documentación adecuada y actualizada. Ya vemos que ver en la primera entrevista, evaluar el comportamiento no verbal del paciente. Después de que tenemos estos elementos, entonces vamos a revisar al paciente para poder establecer un diagnóstico. Es aquí donde, si consideramos la duda, solicitaremos medios diagnósticos como son ya no, pocamente utilizamos la panorámica. Ya ahorita de base tenemos la radiografía digital y de ahí a la tomografía. Y en la tomografía, créanme que hemos encontrado un sinnúmero de padecimientos que el paciente no sabe que tiene y que no se ven a simple vista. Nosotros con la tomografía, 5 de nuestros pacientes han terminado en quirófano con el otorrino de masivo lesión. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Esta lesión, llegó el paciente con una radiografía y se veía una lesión apical en este diente lateral. El paciente refiere que se le empezó a inflamar primero la parte vestibular y después se le empezó a inflamar la parte del paladar. Ante esta narrativa decidimos no intervenir porque la idea era hacer una endodoncia, hacer una pisectomía y hacer una regeneración ósea. Y vemos nosotros las imágenes de la tomografía, efectivamente en la imagen de la parte superior derecha se ve como una sífilis de lesión apical, donde se hace una endodoncia, una limpieza, una regeneración y listo. Cuando hacemos la tomografía, vemos que la lesión se llevó todo el hueso vestibular y se llevó todo el hueso palatino. Imagínense con una radiografía periapical, levantar un colgajo, ponerte a limpiar la zona, no terminar nunca de limpiarla, o pensar que ya quedó, rellenar de hueso, que se va a sujetar en dónde. Imposible. Esto ya entra en el terreno del máximo. A mí la paciente me dice, ¿qué me puedes hacer aquí? Y digo, ¿yo? Nada. ¿Cómo que no? Dije, no, esto ya supera mi pericia. Yo no tengo experiencia en manejar ese tipo de situaciones. Mi capacitación no me lleva a tal grado. Y entonces necesitamos la experticia de un maxilofacial que sepa qué hacer en esta situación, porque yo no me voy a poner a levantarte todo el colgajo en el paladar, y vestibular, y limpiar esa zona y esperar con muchas oraciones que se regenere el hueso y que se vuelva a generar tabla por palatín, tabla por vestibular. Entonces el paciente, bueno, se fue muy triste porque no lo atendí yo después de ser mi paciente por más de 25 años, pero se fue muy contento porque le fui honesto. Yo no tengo la capacidad de solucionar este problema. Tengo que referirte con alguien que sí lo pueda hacer mejor que yo. Yo no estoy peleado con el dinero, pero tampoco estoy peleado con el bienestar del paciente. Si alguien lo puede hacer mejor que yo, que lo haga. Y el paciente va a estar más agradecido conmigo porque fui honesto con él, tuve ética y el paciente se da cuenta que no me interesa el dinero, me interesa que esté bien, que conserve sus dientes. Me dice el paciente, ¿hace cuántos años soy tu paciente, Marco? Por más de 25 años. Oye, ya llevo como 20 endodoncias. Le digo, pues sí, pero ¿qué crees? No te falta ni un solo diente.
endodoncias, parchados, reparchados, coronas, prótesis, pero tienes toda tu dentadura, no has perdido un solo diente. Hemos hecho hasta lo imposible, pero esto ya está fuera de mi capacidad. Y el paciente se fue a cirugía maxilofacial. Y esto nos dimos cuenta al utilizar elementos diagnósticos ante la duda. ¿Sí? Finalmente, quien lo va a pagar es el paciente. No lo vamos a pagar nosotros. Y esto nos dará una certeza y evitaremos meternos en problemas que nos llevará a un conflicto. Vean la cantidad de hueso destruido. Para mí, no puedo yo hacer una regeneración. Vean cómo desaparecieron todas las corticales y huesos. Sin diagnóstico adecuado, no puede haber una buena planeación. Si no hay una buena planeación, vamos condenados al fracaso. Y esto es en todas las áreas. Si no hay una planeación, podemos encontrar esto. Si no hay una buena planeación y no hay un diagnóstico adecuado, vamos a encontrar esto. No es posible que actuemos con tanta ligereza y hagamos, como se dice, al mexicanazo, al ahí se va. Ahí se va, hasta aquí. Ya cuando se caiga, yo ya no voy a estar aquí. Ya cuando tenga un problema, yo ya no voy a estar aquí. Entonces, hay que, el otro que le siga, ¿no? El inicio de un problema legal es realizar lo que no está dentro de nuestra competencia o donde nuestra pericia no es suficiente ni adecuada. Prometer resultados o garantizarlos. ¿Sí? Vean ustedes estos ejemplos donde se hacen, en la foto de la izquierda, tratamientos a invento del dentista. El técnico hace lo que le pidas. Y aquí haces una prótesis con total desajuste, con total filtración, con las fijaciones de medio kilo de cemento. Obviamente el puente no se cae, y el día que se cae, se viene con todo y raíces y el diente podrido, como dice el paciente. El paciente, en lugar de recuperar 3 dientes, perdió 6. Ven ustedes el margen de desajuste. Esto es condenar al paciente a la mutilación sí o sí, tarde que temprano. Simulación. Doctor, ¿por qué se me están poniendo las resinas oscuras? Oscuras, sí, es que me quitaron las amalgamas y me las cambiaron por resina. Ves al paciente y le dices, ay, otro más. ¿Qué pasó? Le tomas la fotografía y le digo, ¿me autoriza usted a que le retire esta resina? Doctor, hace poquito me las pusieron. Eso quiero demostrarle algo. Le robaron. ¿Cómo que me robaron? ¿Me permite? Sí. Piensa quitar y le puedes demostrar al paciente que no solamente no le quitaron la amalgama, sino que le dejaron la caries abajo, que tenía la amalgama, y encima únicamente le encargaron simulación, fraude, abuso de confianza. Esta paciente fue a que le quitaran la muela del juicio. Obviamente le quitaron la muela del juicio, le rompieron el diente de adelante, la paciente continúa con molestias, va con su dentista, le dice que todo es producto de su imaginación y que es la consecuencia de la palanca sobre el diente vecino, etcétera, etcétera. No queda conforme, va con nosotros, le tomamos la radiografía y únicamente lo que le quitaron fue la corona y le dejaron toda la raíz. ¿Sí? Hubo que extraer, ahora sí, con cirugía para poderla retirar, porque hicieron lo que no estaba dentro de su capacidad, con la única finalidad de que el paciente no se fuera sin dejar dinero. Vean ustedes estos trabajos. Es posible que alguien que sustente como odontólogo, que cursó 4 o 5 años de licenciatura, haga procedimientos como estos. Procedimientos como estos. Procedimientos como estos donde dejas un pedazo de fresa en el hueso como se te rompió y haces como que no pasó nada. Todo esto encaminado únicamente a sacar dinero del paciente y a condenarlo a que en un tiempo corto, mediano, termine perdiendo su dinero y su diente por un mal procedimiento. Vean ustedes.
Aquí está otro paciente. El paciente a veces se queja con el paciente y le dice, pues es que no se cepilla bien, mire todo lo que trae ahí de placa, usted tiene la culpa. ¿Sí? La arrogancia del paciente, del médico, del dentista. Usted no sabe, yo sí le puedo decir qué es lo que está pasando. No se sabe cepillar, mire cómo está. Y mire usted dónde dejó el punto de contacto, dónde hizo que desapareciera la papila, dónde está reteniendo placa. ¿Cuáles son los aliados del odontólogo? Primero, el expediente clínico odontológico, formatos de consentimiento por procedimiento realizado, los elementos diagnósticos, las hojas de evolución del tratamiento, aviso y autorización de modificaciones al tratamiento original, importante, explicación clara al paciente de los riesgos y beneficios, fotografías pre y post tratamiento y no realizar procesos para los que no estamos capacitados. No es necesario que tengamos equipos costosos de fotografía, O-rings, lentes, superlentes. Nuestro teléfono celular puede ser suficiente para documentar. Esta es la fotografía de mi teléfono celular, donde le podemos explicar al paciente por qué sí necesitaba el tratamiento. Le podemos explicar radiográficamente, aquí está la lesión, mire, ¿sí? Le podemos decir, doctor, tengo con esta amalgama más de 30 años, no me molesta, ¿por qué me la quiere quitar? Bueno, si me autoriza, le voy a explicar por qué. Le muestro la fotografía y te dice, eso traía en la boca. Le digo, sí, y así están todas las demás, entonces ya te autoriza. Y le muestras cómo quedó al final. Esto a mí me ha funcionado de manera mercadotécnica porque yo se la envío al paciente. Todas esas imágenes se les envía al paciente, las guardo en un archivo y el paciente se le enseña a su esposo, a su esposa, al compadre, a la cuñada, etcétera, etcétera. Y entonces el paciente sabe que no ocultamos nada y entonces te comienza a referir pacientes nuevos. Él le toma la fotografía del paciente y dice, doctor, no se olvide mandarme mis fotografías y se las mandas. Esta paciente llega con esta lesión, le muestro la fisura, le digo, esta fisura ya afecta el piso y probablemente tengamos una invasión de bacterias al tejido pulpar. Por condiciones normales aquí debería de haber un nervio y ya no lo hay. Vas para endodoncia. Dice ella, no quiero endodoncia. Tápamela y si luego me duele, pues ya vemos. Ok, tengo la evidencia, tengo la autorización, el paciente fue informado, él tomó la decisión, le hago tampoco le voy a hacer lo que no quiere, le hago su restauración y si recuerda, si esta muela te da problemas en poco tiempo, acuérdate que te advertí que este diente ya era para endodoncia, pero tengo la evidencia de que sí se lo dije, ¿sí? Paciente de la Ciudad de México que le colocan un implante, el dentista no quiso esperarse a que se formara hueso, el paciente se le va la lana, se lo pone en palatino y le hace una hermosa cuchara de cerámica. Ni siquiera le pudo pulir el metal. ¿Cómo puede el paciente limpiar debajo de este cucharón? Inflamación persistente, mal olor, mal sabor, inflamación, y aparte le hizo la corona segundo molar, que en poco tiempo ya tiene un agujero considerable debajo de, por la falta de sellado, por la prisa, porque el paciente pagara. ¿Cómo le explicas al paciente que esto es un mal procedimiento? Por eso, el sabio nunca dice todo lo que piensa, pero siempre debemos de pensar todo lo que le vamos a decir al paciente, que no se preste a malas interpretaciones. ¿Qué responsabilidades tenemos? Tenemos la administrativa. Cuando violamos algunos de los preceptos contenidos en la Ley General de Salud, en sus reglamentos, con independencia de que se genere un daño o no. La civil, cuando hay un daño físico, patrimonial o daño moral, la Autoridad Profesional Médica Civil es la obligación de reparar los daños y perjuicios causados al paciente por una conducta ilícita o por la creación de un riesgo. La responsabilidad civil se refiere también a bienes inmateriales como el honor, los sentimientos, los afectos o la reputación, cuyo daño causado es en el ámbito de lo moral por ser un derecho de la personalidad. Ahora los abogados ya se percataron y entonces están demandando, cuando así lo pueden conseguir, dos situaciones. Una, la responsabilidad penal por las lesiones, por la pérdida de un órgano dentario, por la afectación de pérdida de hueso, de etcétera, etcétera, y
la responsabilidad civil en el ámbito de lo moral, porque el paciente al perder un diente del frente y ser un catedrático, le afectó su autoestima, su seguridad y su medio de trabajo. Tuvo que ausentarse y entonces también tiene salarios perdidos. Entonces ahora están demandando por ambas vías, por daño moral, que es muy difícil de cuantificar, y por daño y de poder penal por las lesiones sufridas. Por la vía penal surge cuando un odontólogo comete en forma dolosa o culposa alguno de los delitos establecidos. Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares son responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. Los delitos que resulten consumados serán dolosos o culposos. Y esto puede llevar a una sanción de 2 años, de 1 mes a 2 años, en el ejercicio de la profesión, o definitiva en caso de reincidencia, cancelación de permiso. Como ya vimos en el caso de la autora de Querétaro, se puede ir de 7 a 10 años. Y además, se está obligado a reparar el daño por actos propios o por acción de los auxiliares cuando estos obren de acuerdo a nuestras indicaciones. Dentro de esto tenemos la responsabilidad profesional, ya lo vimos, se da por dolo, que es hacer un daño sabiendo que va a ocurrir. Los casos que vimos de los dientes, donde están tan mal hechos, podríamos decir que esto va con dolo, porque yo sé que este paciente va a tener problemas, que va a tener filtración, que va a terminar en endodoncia o que va a terminar en extracción. Yo lo tipificaría como doloso, porque sé lo que va a suceder en corto o mediano plazo. Y las culposas son por impericia, imprudencia, negligencia o violación a las normas reglamentarias. Tenemos este maravilloso caso también, donde, vean ustedes, primera fotografía del lado izquierdo, es un clip que sostiene un molar, un premolar conectado a un molar. Vean ustedes de qué manera está realizado. ¿Qué generó? La pérdida de un órgano dentario, y en lugar de recuperar un diente, ya perdiste dos. Pero ven ustedes qué porquería es esto. Como alguien que cursa una licenciatura puede hacer esto en perjuicio del paciente, sabiendo que esto le va a generar un daño. Esta es la radiografía. Aquí se ve invertida porque las imágenes que vimos con anterioridad son reflejo de espejo, pues se ven del otro lado. Pero vean ustedes lo que hizo este dentista con la mínima ética, con la mínima responsabilidad profesional, con la mínima pericia y con el mínimo interés de que el paciente conserve sus dientes. ¿Dónde pone un perno? ¿Dónde está la endodoncia? ¿Dónde conecta al molar con un clip ahí? ¿Cuál es el resultado? Daño. Publicidad engañosa. Hay que ser muy cuidadosos con la publicidad engañosa, ¿sí? Que el paciente no se lleve una idea errónea de lo que le estamos ofreciendo. Porque si esto lo ponemos en nuestra consulta, el paciente va a querer salir así. Peor aún, cuando tomamos fotografías que no son de nuestros trabajos, que pueden ser de colegas o de alguna revista, y los ponemos como que eso es lo que hacemos en nuestro consultorio, en nuestra clínica, esto es engañar al paciente desde el inicio. ¿Sí? Porque el paciente que llega en estas circunstancias y ve su publicidad en Instagram, en Internet, en Facebook, en el letrero, en la revista, cuando el paciente llega así, va a querer salir así, porque así lo estamos publicando nosotros como resultado. Y esto es un engaño y eso es actuar con dolo. ¿Sí? El dolo es engañar, defraudar y simular cosas que no se pueden realizar. ¿Recuerdan que antes decíamos que un cliente molesto nos hará perder entre 10 a 15 clientes potenciales? Pues ahora con las redes sociales, un cliente molesto, enojado, va a afectar entre 100 a 300 clientes potenciales a través de redes sociales. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que ofrecemos. Los celulares.
esta epidemia, el paciente entra con su celular y cuando nos damos cuenta, porque estamos concentrados en su rehabilitación, en su diagnóstico, el paciente nos está grabando, ¿sí? Se está tomando fotos y las está mandando a la comadre, a la cuñada, al marido, a los hijos. Y entonces tiene evidencia de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal, de lo que estamos diciendo y que después ya no nos acordamos y cambiamos la retórica de lo que dijimos. El paciente puede tener evidencia que nosotros no nos damos cuenta porque estamos metidos en la boca y el paciente nos está filmando por otro lado. Por eso recordemos que los pacientes tienen 12 derechos generales. Primero, atención médica adecuada y oportuna. Dos, información precisa, oportuna y veraz sobre su diagnóstico, su pronóstico y sus tratamientos. Él tiene derecho a aceptar o a rechazar el procedimiento terapéutico que se le ofrece. Tiene derecho a la confidencialidad de lo que nos proporciona. Tiene derecho a otorgar su consentimiento por escrito con fines diagnósticos o terapéuticos. Tiene derecho a pedir una segunda opinión sobre el diagnóstico. Tiene derecho a una atención médica de urgencia. Tiene derecho a un expediente clínico completo y obtener un resumen médico por escrito si lo necesita. Tiene derecho a medicina preventiva, presentar una queja de inconformidad, solicitar información completa y oportuna respecto a los trámites y recibir del personal de salud en todo momento un trato digno y eficiente. Y nosotros tenemos derecho a ejercer la profesión de forma libre y sin presión, tenemos derecho a elaborar instalaciones apropiadas, tener a nuestra disposición los recursos que requiere nuestra práctica. Muy importante, punto número 4, abstenernos de garantizar resultados en la atención médica. Las únicas áreas que no son de medios, sino de resultados, básicamente son 3. La cirugía plástica, la ortodoncia y el laboratorio de análisis clínicos. Ellos tienen la obligación de aceptar todos los medios y tienen la obligación de garantizar resultados. Todo lo demás, por favor, absténgase de garantizar resultados o si lo van a garantizar, primero vean los hábitos del paciente para que no se metan en problemas. Tenemos derecho a recibir un trato respetuoso por parte de los pacientes y su familia. Tenemos derecho a educación médica continua. Tenemos derecho a actividades de investigación. Tenemos derecho a asociarnos para promover nuestros intereses. Tenemos derecho a salvaguardar nuestro principio profesional. Esto es, entre otras, que tenemos derecho a presentar una queja si algún colega habla mal de nosotros. ¿Sí? Doctor, es que fui con el doctor fulanito tal y me dijo, ¿quién te hizo estas porquerías? Mira nada más cómo estás. Me dijo que todo lo que usted me hizo está mal hecho. Que esto no pasaba de costar 5,000 pesos, usted me cobró 10. Que él me lo puede arreglar por 20. Entonces necesito que me devuelva mi dinero y aparte me indemnice para que el doctor me lo haga bien. Ah, sí, eso le dijo. Sí. Muy bien. Dígale que entonces me está difamando y la difamación es un delito penal. Que entonces voy a tomar acciones porque yo le hice el trabajo conforme a lo acordado y hice el trabajo conforme a lo establecido en la ciencia y todo lo que yo le hice está documentado y está bien hecho. Y entonces tenemos derecho a salvar nuestro prestigio profesional y podemos entablar una denuncia penal por difamación. Y tenemos obviamente derecho a recibir una remuneración por el trabajo que ya hizo. Recomendaciones. Debemos otorgar el valor que merece el significado de la relación positiva médico-paciente. Debemos de planificar un comportamiento idóneo. Si tenemos problemas en la casa, con la esposa, con los hijos, con la mamá, con la suegra, eso se queda en la casa. Debemos de llegar a la consulta con un comportamiento idóneo. El paciente no tiene la culpa de nuestros problemas. Debemos de trazar la meta para perfeccionar nuestras relaciones. Tengamos una actitud autocrítica. Cada nueva experiencia interpersonal es un aprendizaje.
seamos autocríticos, quitemos la soberbia, seamos receptivos a los consejos y a las consideraciones de los demás. Debemos de cumplir totalmente los pasos de la entrevista médica. Debemos de ponernos en lugar del enfermo. Comportémonos como quisiéramos ser tratados en su situación. Velemos porque nuestros problemas personales no se reflejen en nuestra relación con el paciente. Y mostremos al paciente un interés de conocerlos como personas. No es posible que después de 6 meses nos demos cuenta que el paciente es arquitecto. Es posible que después de un año nos demos cuenta que el paciente tiene una maestría en contabilidad. Desde un principio, si cumplimos con los pasos de la entrevista, nos daremos cuenta de quién es la persona y podemos tratarlo como tal. No es lo mismo decirle Juan a doctor Juan, ¿sí? Juan González a licenciado González. Y no perdamos la oportunidad de mostrarles el afecto y el agradecimiento por habernos elegido como sus odontólogos. Por eso debemos ser muy explícitos, debemos agotar los elementos diagnósticos, por favor. El paciente los paga, mandemos a hacer los elementos que darán certeza a nuestra interrogante para elaborar un diagnóstico adecuado. Recordemos que menores de edad o adultos mayores deben de tener un responsable legal de ellos. Siempre debe de haber. Quien atienda a niños coincidirán conmigo que los papás van y los dejan y parece que es jardín de niños, que es guardería. Los dejan y regresan por ellos 1 o 2 horas después. Y si algo sucede en el inter, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del papá que lo dejó o del dentista que aceptó que se lo dejaran como resguardo durante tanto tiempo? El menor no se puede quedar solo. Pueden acusarlos de cualquier cosa, desde abuso sexual, tentativa, tocamientos, mala praxis. No permitan que el paciente deje a menores de edad solos en su consulta y el adulto mayor debe ir acompañado. Si no puede ir acompañado, yo lo que hago es que documento lo que encuentro en la boca del paciente, le pido un teléfono de sus hijos o del familiar más cercano y le envío las fotografías, le mando la explicación, le mando el presupuesto. Así ya tengo un testigo a larga distancia que está enterado de lo que encontré en la boca del paciente y cuál es el pronóstico y el plan de tratamiento. Napoleón Hill en su libro La magia de pensar tiene 10 consejos. Primero, conservemos la serenidad si los demás están molestos y comienzan a perder. Si entran en una discusión con un paciente y comienza a subir de tono y en algún momento, hombre o mujer, ven que comienza a apretar los puños, es momento de interrumpir la discusión. Está a punto de perder el control. Dense la vuelta, permítanme tantito, etcétera, etcétera. Rompan esa inercia porque el paciente está a punto de perder el control y puede ponerse en serios problemas. ¿Sí? Pensar en los 3 puntos de vista de una discusión. El nuestro, el de la persona y el de los demás que están alrededor del paciente. Cuando un paciente se queja, generalmente va impulsado por los comentarios de la familia. No, no te puedes dejar de nada más cómo saliste, no tienes ningún problema hasta que te atendió. Les meten ideas en la cabeza. Entonces tenemos que pensar en esas 3 cosas. Tenemos que ser fríos. ¿Sí? Debemos de estar calmados para comenzar a hablar. Si nos sentimos ofuscados para responder, necesitamos calmarnos, respirar y luego hablar, o diremos algo de lo que vamos a arrepentir. Esto es en las relaciones personales, en las relaciones afectivas y en las relaciones profesionales. Hablemos enojados y diremos las peores cosas de las que nos vamos a arrepentir después. El paciente llega en una actitud de reclamo, justificado o injustificado. Hay maneras. Y debemos de estar calmados antes de comenzar una discusión. Mantener el trato con las personas como gustaría que nos trataran. Si no quiere que le grite, no me grite. Si no quiere que le falte el respeto, no me falte el respeto. Vamos a tranquilizarnos, lo escucho, y si hay algún problema, asumo mi responsabilidad, si acaso lo hubiera, etcétera, etcétera. Debemos de saber argumentar nuestras respuestas para tranquilizar y calmar al paciente.
Ver la parte positiva y grata de la situación, aun cuando sea dificultosa y penosa, ¿sí? Ver el lado positivo de la situación difícil y comprenderlas contribuye a ver los problemas como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué fue lo que falló con este paciente? ¿Por qué llegamos al punto de esta discusión? ¿Por qué estamos en una crisis ahorita? Si lo podemos analizar y lo podemos comprender, podremos empezar a tener herramientas para poder hacer frente a una situación que esperemos que no se presente, pero si se llega a presentar, sabremos qué hacer. Hay que realizar preguntas y escuchar las respuestas. Debe ser un hábito. ¿Cuántas veces a mí me cae tan gordo que estoy? Es que fíjate que pasó esto y el paciente te interrumpe y te da su, no, permítame. Es que fíjese, y te vuelven a decir lo que en su imaginación están dejando. Y digo, ¿por qué son así? ¿Por qué nunca me dejan terminar de hablar? Ay, doctor, discúlpeme. Escúcheme primero y luego ya, yo le escucho a usted. Debemos de aprender a preguntar y debemos de aprender a escuchar las respuestas y lo mismo debemos decirle al paciente, que primero nos escuche y luego lo escuchamos, ¿sí? Hay que evitar hacer o decir algo que pueda aumentar el daño. Hay que reprimir la lengua antes de cometer alguna acción que pueda generar un daño que sea definitivamente irreparable, ¿sí? No confundir la retroalimentación con la crítica destructiva. A veces pensamos que siendo muy claros y sinceros, así somos y así me voy a morir. No. Aristóteles pregonaba la prudencia. Hay que ser prudente. No porque yo soy así, me tienen que aguantar. Como dicen, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? No. Somos personas maduras, tenemos una preparación académica, tenemos otro tipo de relaciones. Debemos de demostrarla, ¿sí? Debemos de demostrar que tenemos una cultura y una educación. Hay que ser tolerantes con los demás y esto los va a invitar a que también nos toleren. Parece repetitivo, pero cuando usted es tolerante con las personas, de igual manera van a empezar a comportarse con nosotros, ¿sí? Y lo más importante, hay que reconocer los errores y estar consciente de aceptar las responsabilidades. Cuando el conflicto se maneja en el ciclo de responsabilidad, se evita la victimización. Esto conlleva que la relación se fortalezca, se reconozcan las divergencias y se acepta. A mí me ha pasado 2 veces, he cementado 2 cerámicas Timax y he cometido el error de no checar el asentamiento y ya puestas el paciente me dice, la siento alta, la siento alta y la siento alta y pues le rebajo tantito, veo que está en problemas, el paciente me dice, me la acabas de poner, ya me la estás rebajando, no te preocupes. Cometí una omisión de cuidado, le comentaba el doctor Luis Carvajal, no hay que decir, reconozco que cometí un error, no, vamos a decir, cometí una omisión de cuidado de no revisar eso. No te preocupes, la corto, la rompo, preparo, tomo impresión, hago funcionar y le hago una nueva. Es mi responsabilidad, reconozco mi omisión de cuidado y atención y entonces el paciente no tiene una culpa. Yo perdí ahí un nuevo proceso, perdí tiempo, el tiempo es dinero, pero el paciente sale satisfecho y sabe que conmigo no tiene problema. Y eso me manda más pacientes. Por eso hay que intentar que los clientes nos busquen por buenos, no porque cobramos barato. No, hombre, ve con él, cobra bien barato. Y luego cuando hay un problema dice, ay, no inventes para lo que te cobré. No importa que lo hagan gratis, tienen que hacerlo bien, porque al paciente no le va a importar cuando tengo problemas si se lo regalaron. Le va a importar que tiene un problema y quiere que le solucionen el problema, ¿sí? Y casos como este, es un paciente de la Ciudad de México que llega y encontramos esto en su boca. Estaba fúrico. Vean ustedes este procedimiento de esta hermosa endodoncia. Con perforación por todos lados, perforaron la pared, perforaron el piso. El paciente no quiso que se le extrajera, dijo, arréglamela lo mejor que puedas. Yo sé que tiene los días contados, pero no la quiero perder, ¿ok? Vamos a hacer este procedimiento, pero estás cierto de que esto va a dar un problema algún día y que no es mi responsabilidad
es responsabilidad de quien te atendió sin tener el conocimiento de la ética y la preparación para hacer un procedimiento que debió haber referido con alguien que supiera hacer las cosas. Sí, estoy consciente. No quiero Doctores, perder el tiempo. Entonces ya hicimos el procedimiento, documentamos todo, lo incluimos en su expediente y el paciente nos firma de enterado y le entregamos cómo dejamos su bolita al final y le mandamos la foto. Es Marco, necesario tener un consentimiento informado. Es fundamental, ya que esta comunicación es la esencia de la relación y es lo que da legalidad al acto médico. ¿Sí? Puede ser difícil informar a un paciente, sobre todo lo que implica un tratamiento, todo lo que puede salir mal. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo razonable para que el paciente pueda tomar su decisión plenamente informado. Finalmente, todos, absolutamente todos nosotros seremos pacientes de alguien en más de una ocasión en nuestra vida y vamos a pedir que se nos trate bien y se nos informe claramente de todo. Entonces, qué feliz es cuando un paciente sale agradecido, sale contento, nos recomienda, nos manda pacientes, ¿sí? Y de igual manera, yo tuve un problema vascular, como pueden ver en mi pierna izquierda, por estar tantas horas sentado por un tronco. La atención que recibí fue la que yo le doy a mis pacientes. Explicación clara, comprensión, buena atención. Al momento que solicito la cita, me la dan, me atienden, me explican y vamos perfectamente bien. Entonces, qué bien es que podamos salir todos contentos de nuestra consulta y de la consulta del médico que nos trate. Oye, ¿por qué me vas a cobrar la consulta? ¿Qué no es gratis? No, es que fíjate que tengo esta madre, ¿cómo se llama? Ah, tengo título y cédula profesional. Esto me costó años de preparación. ¿Sabes qué? No te la puedo regalar. Aquí la consulta se paga. ¿Sí? Disculpe, ¿me va a cobrar 500 pesos por una cosita que llevo 10 minutos solucionar? No, no le cobro 500 por los 10 minutos, le cobro por el esfuerzo, el tiempo, el estudio, la experiencia y el dinero que he estado invirtiendo para capacitarme para poder solucionar su problema en 10 minutos. Démosle valor a nuestro trabajo. Y finalmente, ya para terminar, dice Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer nuestra propia ignorancia. Aprendamos, sigamos preparándonos, sigamos estudiando, cursos, diplomados, maestrías, doctorados, nunca es suficiente. Pues muchas gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad en algunos puntos donde pudieran tener ahí alguna cosa de duda, pues ir cerrando todos esos huecos para evitar meternos en problemas legales con los pacientes. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, doctor Carvajal. hola Marco, muy agradecido por, por tu participación, muy agradecido por tus conocimientos. El tema da para mucho más, estoy convencido de esto. Desde ahorita te puedo decir que si hay algún nuevo ciclo de conferencias en CADE el próximo año, te anticipo la invitación desde ahora, porque, porque sí es un tema que nos interesa a todos los que estamos en la práctica, independientemente de la especialidad en la que practiquemos, e incluiría yo al personal que trabaja con nosotros, auxiliares, asistentes y demás, ¿sí? Entonces, desde ahorita te extiendo la invitación para futuras sesiones. Hay una lista de preguntas, el tiempo se nos vino encima, pero voy a dar entrada a la primera pregunta que a mí me parece, creo que la más interesante, de parte de la doctora Delgado, Teiso Delgado, que dice: buen día, doctor Marco, en el caso de que el paciente quiera grabar la conversación o algún procedimiento, ¿está en su derecho de hacerlo? No, no tiene derecho porque está en nuestras instalaciones. La única manera que el paciente puede grabar algo es con autorización expresa nuestra. Si nosotros no le damos autorización para que nos grabe o grabe algún procedimiento, el paciente tiene que acatar ese reglamento porque está dentro de nuestra propiedad.
Yo no puedo ir a su casa y poderme filmar dentro de su casa o filmar su cochera o sus carros porque estoy invadiendo su privacidad. El paciente quiere filmarnos, tiene que pedirnos autorización. Y si nosotros no le damos autorización, el paciente no puede filmar. Bueno, me parece muy pertinente la respuesta y me pareció muy interesante la pregunta, por eso fue la pregunta que decidí incluir. Aunque Redondeando esto, nosotros en la clínica tenemos en la sala de recepción cámaras de vigilancia y le ponemos al paciente, usted está siendo videograbado por motivos de seguridad, pero no lo tenemos dentro de los operatorios, pero el paciente sabe que está siendo grabado. Si yo quiero grabar un procedimiento del paciente, aunque no se vea su cara, debo de pedirle autorización y esta autorización debe quedar plasmada en un documento escrito para que pueda yo utilizar esas imágenes del paciente. Ok, pues muchísimas gracias. De nuevo, Marco, muy agradecido por la sesión. El tiempo se nos fue rapidísimo. Dime. Comentarle que tenemos aquí público internacional, ¿verdad, doctora? Su micrófono, doctora. Su micrófono está apagado. Mil perdones. Lo apago siempre por los bullicios y para respetar al disertante. Desde ya le agradezco muchísimo. Para mí es un honor y un placer haberlo escuchado, doctor Marcos. Como siempre, es un placer. Un hermoso tema que da para mucho y que es aplicable en todos lados. La verdad que un honor para mí escucharlo. La doctora se conectó desde Argentina, doctor. Desde Argentina, Rosario, provincia de Santa Fe. Santo cielo, eso está lejísimo, está hasta el otro lado del planeta. Está lejos. Pero bueno, siempre será bienvenida aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. De parte de CADE Digital y su Departamento de Educación Continua, quiero agradecer y reconocer al doctor Marco Antonio Escobar por su participación en este tercer webinar de la serie de 4 que vamos a tener este año, que ya es el tercero, el cuarto viene próximamente. Queremos agradecer su participación, sus valiosos conocimientos y, como le dije hace un momento, anticipar su invitación para el próximo año. Gracias. Marco, muchísimas gracias. Fue un honor para mí presidir tu sesión. Al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día. Y gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Adiós. Gracias.